¿Qué pasa, guapísimos y guapísimas? Buenas tardes, feliz domingo. Y nada, pues os vamos a seguir con Monkey Island, a ver si lo terminamos ya. Y ahí está, que no me acuerdo ni lo que estábamos haciendo. Cartera de net, ¿qué coño es esto? There is a lot of junk in here, but I think I see the evidence that will lock Stan up for vale, a vale. long time. Your Honor, I resubmit this satchel bursting with incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be accepted. Vale, a ver. Can Your Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section H, subsection G, parenthesis E. I see. Joder. In Section U, parenthesis E, parenthesis II, subsection A, parenthesis B. Okay. And Section S, parenthesis T, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. ¿Me acaba de insultar con los apartados y paréntesis? A ver, un Can Your segundo. Honor please cite the statute requiring a sworn affidavit in cases of... Statute 7, Section H, subsection G, parenthesis E. I see. In Section U, parenthesis E, parenthesis II, subsection A, parenthesis B. Okay. And Section S, parenthesis T, parenthesis F, subsection U. I withdraw the question. Es que cambia del doblaje. De lo que están diciendo, los números cambian a lo que está escrito. Entonces digo, ostras, igual hay ahí, pues en algún puzzle o algo, no lo sé. Counsel for the aggrieved withdraws the damning exhibit, but reserves the right to resubmit at a later No te date. preocupes, estoy muy acostumbrado a que me insulten de forma gratuita. Si al menos me pagaran, pero... a ver, tengo que ir a ver al tío este que me haga una declaración jurada. Weirdly, this island seems even smaller now that there's no one here. Está tirado este. Me jodas, las fotos de ahí. De verdad. ¿Qué hago? ¿Le enseño esto al juez o algo? Porque declaración jurada no tengo. ¿Esto es una pierna? Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Joder, con el juez, macho. Ya, como tengo la tripa, Si veo que me encuentro muy mal, cortaré, pero de momento estoy bien. Pero si veo que me encuentro mal... A ver... También tendría que poder pasar a la mansión esta, que creo que no podemos entrar. Ah, sí que podemos, cojonudo. The Sea Monkey 2 is almost as nice, and it's a lot bigger. Hoy sí, el otro día no. Hoy que me encuentro mal, vamos. El reto interminable de una travesía sin fin. Pedí prestado el libro de mapas del tesoro. Claro, ahora no me va a dejar el otro libro porque no me... Claro, no se lo he devuelto.
¿Qué pasa, Miriam, guapísima? Have you seen the line of people outside? Those are citizens who were affected by the quake. But there isn't any money in the coffers to support the relief effort. I'm basically handing out IOUs. Can I get in on some of that sweet, sweet disaster relief? I already told you there's no money. I'm handing out IOUs. I'll take what I can get. Fine. It's not real money No anyway. dinero de I verdad. have to list a purpose, so what's it for? I want to rebuild local businesses. Es justo. I'm sure you'll have public support on that one. This is just a promise from the town to back your relief project at a later date. Don't get too excited. Vale. Y ya sé exactamente a quién dárselo, porque el del bar lo había perdido todo, solo quedaba el libro, eso lo he dicho un montón de veces. Y si le doy un pagaré que diga que va a reconstruir los negocios locales, igual me da el puñetero libro ya que me hace falta. Vale, veamos. What would you say if I told you the governor authorized funds for the rebuilding of the scum bar at an unspecified future date? She did? That's fantastic! I'll have a sunken area that catches grog spills for recycling and a medical triage room. Excuse me, lots to plan. ¿Me puedo llevar ya mi puto libro? Okay, Gracias. if I take this cookbook back now? Sure, of course. Oh, gracias a Dios. Venga. Vamos a darle el libro a la gobernadora para poder llevarnos otro libro. Si más o menos sé lo que tengo que hacer, porque me lo imagino ya, lo que no sabía era... A ver, ahora voy, le doy el libro a esta. Toma, para ti. Thanks a lot. It looks like you tried to cook the book instead of the recipe. Eso sí, el cocinero, no yo. I should be thankful I'm getting it back at all. Next time you can just put it in the bookshelf yourself. Vale. Autobiografía, tal, no. Final de la plancha, tampoco. Estrategias de combate náuticas. Ingredientes. El gran libro de mapas del tesoro. Trucos vudú caseros. Este tiene que ser. Can I borrow this book? Fine. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. A ver. Oh, no puedo ni pensar, ¿eh? Aquí está el barco Lechak. No, el barco de Lechak. I'll make this quick. I don't know when LeChuck's coming back. Oh, a ver si ahora sí. Hey, Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. Bien. Y ahora con este libro me tengo que ir. Concurso de seriedad. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the loser. What do you call a pirate with 12 swords? Whatever he wants you to. Is that the best you've got? Vale, Nefer.
Hay un día mundial de los calvos, por supuesto, tiene que haberlo. Why do demons have horns on their heads? Because they're too uncomfortable under the arms. ¿Cómo se parte? No hay gusto más descansado que después de haber cagado. I've never heard Quiero una pieza redonda con cosas Ladies encima. and Que gentlemen, esté calentica. the winner is Guybrush Threepwood. Where did you get that book? I'm confiscating this. Cómo rulan los libros en este juego. Only one more contest to go. El siguiente concurso era el de álgebra este, tío. Aquí es donde me van a tocar los huevos lo que no tiene nombre. I'm no expert, but this stuff looks as crooked as my Uncle Elmo's teeth. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. ¿Agencia de Ned? Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Vale, no pillo yo mucho lo que hay que hacer con esto. La duda ofrece, bueno, intentaré no defraudaros, ¿vale? Pero me duele la tripita hoy, así que estaré un poco medio gas, ¿vale? You found it like this? It was over 200 years old. It's the only one on the island. ¿Van a dejar de torturarme con haber reventado este árbol, tío? O sea, me sabe mal desde el momento en que lo hice y no paran de refregarme por la cara lo malo que soy y la desgracia que he causado ahí con el puto árbol de fregonas, tío. Joder, me siento súper mal con los animalillos llorando y todo de fondo. Ya me siento bastante como una mierda. No me lo volváis a refregar, hombre. Ay, gracias a todos. An irreplaceable natural resource. What are we supposed to do with it now? Make toothpicks? How many people besides yourself even know También tengo que decir que el cocinero del Scumbar es más blando que la mierda de pavo. Se pasa el día llorando, tío. Se pasa el puto día llorando, tío. Y en Monkey Island igual, también. Cuando se llevan a todos los piratas del Scumbar está ahí. La encuesta ha sido que sí, que me lo paso. Pues vamos a intentarlo, pero ya os digo, intentaré no defraudaros, ¿eh? location of this tree? Not many at all. I did tell someone about it just recently, but... But what? Who was it? Well, odd coincidence. Le está contando a Elaine que... Sentir la corriente. ¿Qué es esto? I can feel all the warmth escaping up the chimney. I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea. ¿Cómo coño hago lo del...? It's an empty bucket. No entiendo esta prueba. Vamos a probar, a ver. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Vale, creo que el... I don't have the slightest idea how to... No funny business, Buster. Vale, o sea, el rollo tiene que ser distraerla con algo. Para que se dé la vuelta y poder cambiarle... Time's up. I'll take your papers. No surprises here. Queen Odina has delivered a clear and correct answer with a step-by-step proof. Mr. Threepwood has drawn 3 straight lines and a squiggle. Muy de mi estilo. Queen Odina is the winner. Muy de mi estilo un examen de mate. Dibujar 3 líneas y un garabato y decir, bueno, es que no entiendes mi talento y ya está. Esto de la I can corriente... feel all the warmth escaping up the chimney. Que igual no tiene nada que ver después lo de la chimenea, pero...
It's an empty bucket. ¿De cubo? Vamos a intentar resolver más cosas mientras. Vale, esto me queda una prueba solo. La bandera del barco en cuarentena. Gracias, Anónimo. Nada, que aproveche. Si terminas prontito, pues aquí estamos. Y muchas gracias por pasarte. Joder, hay muchas más. ¿Y cómo hago lo de Ned? Porque no me aceptan la prueba si no tiene una declaración jurada. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. Espérate, que la copa no ha subido desde lo del tag. These things get more sophisticated every year. I wouldn't want to wake him up. I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. Esa es la llama que no se apaga bajo el agua. En algún sitio la tenía que pillar. Que soy gilipollas, macho. No, que no se me hubiera ocurrido esto el otro día. Ahora tenemos que ir al sitio este que está bajo el agua. No sé si era aquí. La senda... ¿Era esto? La senda tortuosa. Este sitio da un poco de grima. Vale, ahora sí. Por aquí habíamos entrado, pero se nos apagaba. It says, warning, you are up. Okay, here goes. Sí, joder, ahora sí. Ahora sí que sí. ¿Algo? Está totalmente oscuro. I don't think I'll get too close. It probably tastes delicious. Sí, mejor. Costillas. Looking at these ribs is making me hungry. Hay más cosas ahí. Huesos. Ugh, somebody forgot their bones. It says, warning, it's a long way... Larga caída. Pierde la lámpara ahora, pierde la... ¡Coño! No puede ser. No puede ser que este hombre esté aquí. Porque este hombre está en todos los peores sitios del mundo. El puto Herman Toothrot. Herman Toothrot? I think so. Oh, Dios. It's been a while. Ya echaba de menos yo a este cabronazo. ¿Cómo estás, hombre? How have you been? Meh. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. ¿Cierto? On a human scale, however, A escala humana, un montón, ¿no? it all depends on your perspective. No sé, no me gusta la voz que tiene Toothrot aquí. Me gustaba mucho en la versión... al menos el tono, no sé, la versión especial, la edición especial de Monkey Island 1. Me sonaba más a... no sé. I'm looking for a
golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Are you a fictional character? Sí. Not that I'm aware of. How does a person get out of this place? Typically, you don't. Are you freaked out by all the weird screaming in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Phew, you're right. Yeah, that feels good. Can I get you anything? Out would be nice. It's a golden key. Que no me va a dejar coger, claro. No touching! You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and Sácame de then aquí, I'll pues, let you vale, have vamos. the key. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. Obvio. Just give me the key already. Now! Give me the key. Now! I need it. A la mierda la lámpara, ya verás. Oops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Hombre, lo que es ver va a ver poco, pero... A ver, al menos tengo la llave. ¿Qué es eso? ¿El letrero luminoso? ¿Por qué? Porque es luminoso. X, Y, Z, Z, Y. Ah, es verdad, porque esto se sacaba de los sitios. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh, okay. Que el tío Toothrot se quedó ahí dentro. Anda que... Vale, ya tengo 2 llaves. It's getting hard to tell the flora from the fauna. Vale, ayudar a Elaine a mejorar la propaganda del escorbuto. Eso lo hacía Stan. Vale, estamos todavía con esto. Conseguir la bandera de luego cuarentena. Tengo una idea para eso, pero no sé si funcionará. It's getting hard to tell the flora from the fauna. Macho, qué isla, tío. Threepwood, alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Qué Like cabrón. where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Vamos a ir a la isla Melee a ver qué le ha pasado a esta señora. Qué miedo me da. Uy, pues es esta. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. A warning?
You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out, too. Thanks for the warning. Y ahora que tengo dos, pues ya no me puedo dar la otra. I've got 2 golden keys. Good for you. But you be careful. See you around, Whitey. Most likely. I just need to get all 5 keys. Vale, necesito que me acepten las pruebas en el juicio, en el... Not done with my drink. Tengo 2 de estas. That was refreshing. Ahí me la he acabado ya. ¿Y si vuelvo tendré otra bebida? Sí. Vale, hay otro puzzle con las bebidas. Not done with my drink. These open plan offices are all the rage now. Ah, limey. You can smell the ascorbic acid. Tarjeta de trivial. En este juego unos 8 minutos. Va perdiendo facultades el pobre. Vamos a cebar a la gallina esta. This must be Whitey's stolen key. Ya tengo 3. Falta la otra. So, the Swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax. Lila knows what she's doing. My mother always used to say, good pizza takes time. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Ah. Now this seems worthwhile. Mierda, esta del álgebra es lo que no sé hacer. Perdón.
somehow I don't think he's doing fine. Wally, can you hear me? Are you okay? I guess he's not here. And he's probably not okay. ¿Qué coño estará? ¿Dónde habrá metido el Wally ahora? It's one of the most beautiful keys I've ever seen. It's a little dirty, but still one of the most beautiful keys I've ever seen. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Pero si no puedo, me hace falta una declaración jurada del puñetero contable. A no ser... Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. No, digo, a ver si puedo poner la licencia a mi nombre, decir que yo soy contable y ya está. A ver si consigo aclararme con este señor, va. Your Honor, I submit these highly prejudicial and incriminating financial documents as Exhibit A in Everyone v. Stan. The evidence is so entered. The court requires that Ned Filigree swear an affidavit if said evidence is to be estará el tío es. I can swear like a sailor. A ver quién puede más. Order! Order in the court. Opposing counsel will refrain from vulgar language in this court. For the court, I can state that I'm Ned Filigree. This court can establish vis-a-vis customs documents that your name is actually Guybrush Threepwood, Esquire. If I don't get order, I will clear the court. The court can only accept said documents when accompanied by a sworn affidavit of the person who is legally Ned Filigree. Court is adjourned. Vale, a ver. Si quito la foto de... No tengo... Tendría que ser esta, entonces. Relajando un poco antes de irme a trabajar una horita, bueno. Nada, pues también tienes tu dolor de tripa particular ahí, ¿eh? A mí me toca mañana. Yo mañana sí que tengo suplicio, esté mal de la tripa, esté bien o esté como esté. Pero hoy, mira, me intentaré aprovechar para ponerme bien. ¿Dónde puñetas estará el contable este de los huevos? Ah, y sales por aquí. Anda, va. Hay que joderse. Hey, Stan. Howdy, son. Que tira más a los pies. Uf. Yo es que fue anoche. Anoche ya me dio un poco de mal de tripa. Ya sabía que iba a estar jodido. What was the name of your accountant again? Ned Filigree. He's good, and he works cheap. Be careful, though. He's got a hang-up about meticulous record-keeping that can be problematic if anyone looks too close. Remind me what you said about Elaine's lime marketing problem? She and I have got to have a meeting of the minds, and minds have got to meet face to face.
Sí que puede ser que me haya pillado el frío porque hasta hace 2 días hacía calor. Y hoy de hecho ya estoy con pantalón largo, o sea que... I think I'll poke around a little. You enjoy yourself, son. Vale, tenemos que encontrar el puto contable, sea como sea. ¿Dónde estará? No lo sé. ¿Dónde se ha ido? Ni idea. Lo ignoro. Puto contable. Que estaba en la isla mínima esta, pero... Entonces tendrías que ir al lengüero. La isla Escorbuto. No, aquí no creo que esté. Aquí solo está Elaine. Elaine and I debate about whether it looks like a parrot or a cockatoo. Hi. Hi. Ay, You wouldn't happen to have a mop, would you? tenía una fregona. I made my own, but then I left it on LeChuck's ship. It was awesome. I used a stuffed animal for the top part. No problem. I don't actually need one. I was just curious. Are you sure you can't come talk to Stan at the ice quarry? Absolutely sure. He'll have to come here. Okay. Vale, nos queda pues resolver lo Love you. del Me too. puñetero contable, tío. ¿Cómo mierda hacemos lo del contable? Espérate, de allí. ¿Dónde estás, contable, cabrón? Estos no me van a ayudar nada, ¿no? I'm sure I'm a more skilled survivalist and have nothing to worry about. This place gives me that lonely feeling. I'd rather keep moving along. Que no se pase nada más. Este sitio, vamos, es una monada, ¿eh? Mejor me abstengo de nadar. I tío. might catch something. Or something might catch me. Did that just move? I thought I saw it move. Pilares naturales prensiles. For a dead tree, it's a little too lively. Just a dead end. Sounds a little creepy if you think about it too much. Ugh, looks like he had the wrong person watching his back. What really bothers me is, why do these pirates look familiar? Hostia, si es el guiño que creo que es un poquito siniestro, un poquito creepy. I'm not sure I want to know what happened here. I'll be fine as long as I don't lose my wits and keep my head. Sí que son, Looks tío. like another greedy pirate who met a sordid fate. Yeah, this place gives me the creeps. ¿Qué pone ahí?
Bueno, la cosa es que dijeron que, bueno, en la portada del primer Monkey Island aparecen un par de piratas más que nadie sabe quién son, pues que eran de relleno, ¿no? Y se dijo que en este Monkey pues íbamos a saber qué era de ellos y íbamos a saber pues qué había pasado con ellos, ¿no? Con esos dos, pues míralos. Ahí está uno y ahí está el otro. Un guiño un poquito creepy, también. La ruta viscosa hemos estado ya. In all the worst places, there are mushrooms. Siempre. It's like a slow crashing wave of spores. Ugh. Vale, aquí creo que no tengo mucho más que hacer. O sea, ¿para qué? Vale, sea lo que sea que busco, tiene que estar ya en la última isla. Vamos a ir a mínima otra vez, pero no, ahí no va a haber nada. Es tan mínima que no hay nada. Y la foto del tío este... All clear. Move along, move along. Who is the guy next to Stan? We have more room in the prison. Pues eso es lo que quiero. Quiero que lo captures o algo. It's the judicial order for Stan's imprisonment. It says he only has 1 month left. It's slowly filling up with castle. It's nicely dried, pre-cut, and ready to go. Ah, espérate. ¿Tengo algo que haga fuego? No, espera. Wait a second. Claro, la lámpara. No, espera. A ver. Que igual no, pero... ¿Y mi lámpara? Bueno, da igual, tengo cerillas. Ah, sí, la lámpara se ha ido a la mierda en la cueva aquella. Ese cubo, claro, se va a ir llenando. It's loud about every 15 seconds. Like my Uncle Ruido Ernie. irritante cada 15 segundos. Sí, joder, ya está. I will return in 20 seconds to grade your papers. Your time starts now. Venga. ¡Ay! Time's up. I'll take your papers. I am most surprised by this, but the evidence is clear. Mr. Threepwood is the winner. But how is that ¡Qué possible? bien! Me van a coronar reina. Living, regular exercise, and a brain like a mountain. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time.
citizens of Bermuda, Mr. Guybrush Threepwood, Esquire, has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all 3 of our traditional challenges. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Eso, traspasa, venga. Will there be food that isn't raw fish? There are some customary vows. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Sure. And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary? Vale, supongo. Okay, I guess so. And will you gracefully accept all challenges to your heartiness, your seriousness, and your intelligence? No problem. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen... Vuestra nueva reina, Guybrush Threepwood. Han coronado reina de las fiestas. If you want my advice... Give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges. Because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs. Oh. El juez. As your queen, I've decided to reshape the government as a worker-owned collective. That's why I've symbolically destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Venga, adiós. Hostia, qué puto amo. Did I ask you to give the prisoner Hostia, a Wally. drink of water? No, Captain, you did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Hostia, se la va a cargar también a esta. Vale, tengo las puñeteras llaves. Y ahora pasará algo y me las quitarán. Porque siempre pasa algo y me las quitan. Pero bueno, vamos a disfrutar nuestra cortísima victoria. O pasará algo del tipo que cuando abra la caja fuerte, como hay una especie de portal ahí que no sé lo que mierda están haciendo, seguramente me lo quiten. Pero supongo que esto está hecho así que... What was that? Someone could be messing with the safe back on Melee. One of us should go check it out. I'll go. I'm itching for something constructive to do. I'm coming too. Someone needs to keep an eye on you. It's always nice to work as a team. Por eso... I'd need a lot of keys to open that.
need a lot of keys to open that. Pues si las tengo, ¿no? Como que falta una. ¿Qué llave falta entonces? Ahora con la abuela. Abuela, a ver. Hi. Hey, boy. Remind me again what you know about where the golden keys might be? Well, the mean little ghost lady got mine. La tengo. Old Mrs. Smith had one. La tengo. I guess she'll have willed it to someone in her estate. There's the one Bella Fisher No, had. esa es la que me falta. Must be at the bottom of the ocean now. One somewhere on Bermuda. And one on Terror Island. Not much chance to collect them all, so it seems. Como que no tengo muchas probabilidades y las tengo todas menos una, señora. A ver, necesito entonces saber dónde se ha hundido la tía esta. La Bella Fisher esta. No sé si aquí en los libros vendrá algo... Wait your turn. Vendrá algo al respecto. It's thicker than I would have imagined. Y creo que vamos a tener que hablar porque la bandera que tengo es de Bella Fisher, así que vamos a tener que hablar seguramente o con el tipo del museo o con los tíos de los pescados. No sé por qué me da a mí que van a ser los de los pescados. Hello. Tell me again about Bella Fisher's fishing spot. 3 clues they say Dejo she 3 left pistas sobre behind dónde as to está, pero where nadie it sabe qué was. clase de pistas son. Pues entonces, ¿qué mierda me estás What diciendo? sort of clues they'd be? All rumors, of course. Probably nothing to it. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Tell me again about Bella Fisher's fishing spot. 3 clues they say she left behind as to where it was. But no one knows what sort of clues they'd be. All rumors, of course. Probably nothing to it. Vale. I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Can I borrow this book? No, I haven't read it yet. Me either. Las pistas de Bella Fisher, la bandera. Lo único que tengo suyo es la bandera. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15 and full of holes. That's two flags. I can see parts of the map through the holes. Maybe I need more flags. Necesito la otra bandera, la del escorbuto, la del otro barco. Vale, ya empiezo a verlo claro. Pero para lo del escorbuto necesito sacar a Stan de la cárcel. Y para sacar a Stan de la cárcel necesito al puñetero contable. Hey, Guybrush! It's been reduced to rubble. I'd like you to tell the museum curator about our jailbreak all those years ago. The one with the mugs of grog. He doesn't seem to have the story quite right. Of course, the truth is important. When I am free again, I will pay him a visit. Well, I don't see that happening anytime soon. Hombre, Papa Corben, ¿qué tal? Muy bienvenido. Pues estamos con Return to Monkey Island. A ver si lo terminamos ya hoy. Espero que sí, porque me gustaría volver a mi horario normal. Bueno, a mis contenidos normales. Are you worried the rest of the building will cave in? Yes. You think you could spring me again? Ugh, I doubt it. It looks like something happened to the serial number on this lock. Vale, el número de serie y la cerradura Have your people call my people. está borrado, entonces no vamos a The nada. lamp broke. Possibly an improvement. Así que no vamos a poder abrir esta celda. Con la daga creo que tampoco, ¿no?
I skipped school the day they taught lockpicking. It's been reduced to rubble. Puñetero contable, tío, es lo que me falta. Trivial. Setas. No sé qué coño son zanfonas, pero son las setas lo que odia. It seems to be stuck closed. Employees only. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. Está la puñetera llave del contable, me cago en todo. Casco me da estar tan cerca y tan lejos a la vez, ¿eh? Closer than ever to finding the secret of Monkey Island. I'm not any closer to caring about it. Not done with my drink. Tengo que copiar una cosa de este. No creo que funcione lo de la celda. Habría que ser muy... O sea, este puzzle no va a funcionar 2 veces, ¿no? Pero bueno. Por los viejos tiempos. ¡Hey, Guybrush! No. That was refreshing. Está claro que ahí hay que hacer algo con eso también, pero... Not done with my drink. ¿En serio, Guybrush? Me falta la otra bandera. La otra bandera está en el barco con escorbuto. No puedo entrar al barco con escorbuto porque no se fían de lo de la campaña de Lane. Para mejorar la campaña de Lane necesito a Stan. Sacar a Stan de la cárcel, pero Stan no quiere salir porque dice que solo le queda un mes, por lo que tengo que aumentar su condena. Tengo pruebas contra él para aumentar su condena, pero el juez no me las acepta porque me falta la firma del contable. El contable ha desaparecido y no sabemos dónde mierda está. Es un buen resumen, ¿eh? Remind me why Flambe still has a job? He doesn't do anything. He's handy to have around when we have to fix things below the waterline at night. Hang in there, Bob. Still not funny. Jaja. Tarjeta de trivial. El nombre de la hechicera vudú es... ¿Cómo se llama la hechicera vudú de Monkey Island? Se llama Corina. ¿Qué mierda estará el puñetero contable, tío? Es que...
o el contable o alguien que me pueda rellenar bueno, no, tiene que ser él. O alguien que These open plan offices are all the rage now. falsifique su firma. Seguro que es una idiotez, también. La foto del contable tiene que servir para algo también. Es que claro, siempre es una chorrada mayúscula, o sea, seguro, vamos. Order in the court. I will have order. Do not waste this court's time by submitting incompetent, irrelevant, and immaterial evidence. Me encanta como ahora los cuadros son míos y las estatuas de hielo y todo eso. It's a sculpture of yours truly. My jawline has never looked so chiseled. Now that I'm queen, I'm having the castle deep cleaned, with plenty of boiling hot water. That should do it. Now that I'm queen, I'm having the castle deep cleaned, with plenty of... Now that I'm queen, I'm having the castle deep cleaned. Vale, que sí, que estás limpiando el castillo, ya lo sabemos. ¿Puedo haber dejado algo? ¿La cárcel esta? Stanarino. Stanarino. Hostia, eso es muy de Thimbleweed Park. Oye, aquí hay memes nuevos, vamos. Very cool. You're doing a great job. Hay que pasarle una historia de estas guapas. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? I had just broken through a blockade as thick and deadly as the crab biscuit the scum bar. And then, all of a sudden... my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. It began to crack the ship apart like 4 drunken wedding guests fighting over the last oyster. Tío, se me ha pirado de la isla pequeñica y ahora no sé dónde mierda está. Y me hace falta. Fortunately, the average salt can't tell the taste of mermaid from any grump you might find in your creel. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it Porque in el from juez the de inside. aquí no me acepta las pruebas. That one's a keeper. Pack it in your creel and take it to the fish shop on Melee. Tengo la prueba, lo de los documentos de Stan para alargar su condena, para obligarlo a que se tenga que jugar, para juntarlo con Elaine, para que me hagan el marketing de las puñeteras limas estas.
he enseñado fotos, o sea, no a todos, pero he enseñado la foto a los que he podido. Pero buen consejo, Marvin. Voy a hacer eso. Más se lo he enseñado, por ejemplo, al tío este de aquí, a algunos del pueblo, pero... Bueno, las pruebas son... Espérate, dame un segundo. ¿Dónde están? Aquí. I'm no expert, but this stuff looks as shady as an oak tree in a cave. This should be enough evidence to lock Stan up for a very long time. Entonces, cuando voy... Mira, voy a hacerlo. Cuando voy aquí al juzgado, le doy al juez las pruebas, ¿vale? Lo de al lado, ¿qué es? Es la licencia de Ned, del tío al que estoy buscando. Looks like Ned had a valid accounting license on 26 islands, including the District of Columbia. He intentado manipularla, pero tampoco he sabido. Loco doctor, guapo, muy buenas. Porque este tío pues se cabrea cuando le enseño esa foto. Pero vamos a enseñarle la foto a más peña, a ver si... Bueno, aquí lo más que me dirán va a ser uy, ay, no puedo tampoco, o sea que no... Ya soy la reina, sí. Hostia, la prueba del álgebra es la que más me ha dado por culo y mira que era la más fácil realmente. La prueba del álgebra me ha dado por el culo esto, o sea, una barbaridad, tío. Yo es que no sé, no relacionaba en ese momento lo de la tontería de lo del cubo. El cubo para mí era circunstancial y estaba ahí. Pero claro, he tenido la idea justamente viendo... No, ya te vi en Twitter. Que digo, joder, no me lo he acabado yo y este tío ya se lo está acabando en menos de 2 horas. ¿Tú te crees? ¿Qué gente? Te veo. No, vamos a enseñar la foto de este tío, a ver si alguien nos dice algo. Venga, va. Uy, no, eso no. Nada. Sí, no, sí, yo pienso. Yo al final lo saco. Lo que pasa es que claro. Me cuesta. Alguien que... A ver, Stan nos ha dicho del nota este que el tío es barato, que tal, que eso, igual tiene más clientes, por ahí no lo sé, tengo que... Hello. Otra cosa, tampoco sé qué puñetas tengo que hacer con la cosa esta repelente, porque además, por lo que veo, cada vez que lo cambio, ¿ves? Ahora es efervescente, pero luego se queda otra vez plano. Entonces ahí pasa algo también. That was refreshing. Voy a coger otro porque... Ya, sí, pero que quiero decir que no sé eso... Eso influirá en su uso, claro está. Not done with my drink. Hi. Hi. Why are you showing me this picture of Stan with a Weasley-looking guy? Espera. I have no idea who that is. I guess I did have my portrait painted with a lot of people while I was governor. Probemos combinaciones. Que este no va a funcionar ni de coña. Nice picture. Who is that with you? Seguro que estoy haciendo gilipolleces que ni habéis probado.
Te vas a reír. Me voy a reír mucho, ¿no? Ay, que va a ser una puta... Va a ser una puta gilipollez, ya verás. Me encanta. Vamos a empezar por el principio. Vamos a poner la foto normal primero. How sweet! You put the painting of us back together again. I think you should keep it. Vale. Hey, it's a picture of you and Stan. Ya, señora, ya sé lo que es. No, coño, eso no es. Ya sé lo que es, señora, ya lo sé. Lo que quiero es que usted diga algo útil. Hey, it's a picture of me and Stan. Ay, cómo me irrita esta mujer, por favor. ¿Verdad? Es que parece... Bueno, a ver, Elaine ya te iba tratando como si fueras gilipollas desde el principio de los tiempos, pero es que aquí lo hace demasiado. O sea... Should I be worried you're carrying around a painting of someone that looks like an accountant? Es que es un contable, señora. Such a cutie. Puto calor. Hace ahora. Me ha montado un calor de repente. A ver. Ah, pues no lo sabía. Aunque buen momento para descubrirlo, ya casi acabando, ¿no? Pero, joder, sí. Práctico eso. A ver, juez de los cojones, va. This should clear up any issues about who I am. Do you hereby swear under oath and penalty of incarceration that you are Ned Filigree and the documents you are submitting are true and legal? I do. In light of this new evidence, I hereby sentence Stan to 10 years of hard labor in the ice quarry with no chance of parole. Please retain this legally binding documents for your records. Hostia. Bueno, total, lo vamos a sacar, ¿no? Pero que... Bruce es un egoísta. La hostia, ¿no? Ahora es cuando me decís, ¿en qué lo has notado? Cata Crocker. All clear. Puedes pasar. No, que yo lo que quiero es enseñarte esta maravilla de documento legal que me han dado. No, pues nada. Hola, Stan. Toma. I have some disturbing news about your sentence. 10 years? Oh no, I can do a month standing on my head, but not 10 years. You gotta get me out of here. Te vamos a sacar. Hey, Stan. You gotta get me out of here, son. I can't do 10 years. Ay, hijo mío. Ah, no podrá ser, no, esto no. ¿Por qué no te fugas, Stan? Porque no puedes andar, vale, pero... I can read the serial number. I'll copy it down. Bien. Oye, pues sí que sirve viendo el mapa del mundo.
Podemos con ello, podemos con ello. Vamos a intentarlo fuerte. Que no se diga que hemos caído sin luchar. Welcome back. Hi. Can you make me a key from this serial number? Sure. A shackle key, eh? Special extreme cold hardened version. They don't even make these shackles anymore. I guess you've had them a while? Oh, yeah, they've been in my family for generations. Esta mujer se tragará todas las milongas que le cuento. What's up, Stan the Man? Lo he gozado con la M, sí, porque me ha resultado un coñazo. Now let's get out of here before they come by to refrost the shackles. Yes, I want to take you to talk to Elaine about the lines. I'm so glad you could come, Mr. Stanman. Always happy to help out a fellow entrepreneur in a non-competing industry. We'll start with branding. Lime is the residue in a bathtub. It's thin, it's unappealing. Saying it out loud sounds like whining. We need something with sizzle, with edge, like razor bombs or sour bombs or something. I see what you mean. Guybrush, you were once a young man with Tú fuiste un joven con problemas de adrenalina, ¿qué te cuentas? Extraordinarias. Vallas mordientes me gusta. Fangberries. I like it, I like it. You've got a future, son. Your promo flyer has also got to go. Now let me just show you what I'm thinking. We want snake oil, crystal vibrations. The more miraculous and improbable it sounds, the better. I'm not sure I'm comfortable with lying. Then we won't put it into words. We'll use a picture. Pictures don't lie, they imply. No sabe, ¿eh? If Fangberries could do anything in the world for you, what would you want it to be? Find the secret of Monkey Island. Guybrush. That's good, but I'm thinking more along the lines of a superpower. Irresistible charm? You've already got that. Everybody wants to be charming. That's perfect. Now, lastly, we need a call to action. Get cold, or go dark, or take that. Those don't mean anything. Don't need to. It's just a short, punchy slogan that sounds like you're supposed to do something right now. Pues aquí están enseñando marketing de puta madre, además. Run the plank. Faster than walking, more exciting. I like it. This is your new flyer. Oh, wow. Qué maravilla. Este es el puto amo, es el putérrimo amo. Show people this, and they'll be begging for your product. Name your price, firstborn, anything. Actually, we'll be giving them away. Hostia, menudo documental. Initiative. Si tenéis Netflix y no habéis visto el de... ¿Cómo se llama el documental? Era sobre una tía italiana que era como la mega vendedora número 1 de televisión y que tenía ahí un circo montado de estafas y de hostias. Sí, pero el documental se llama así. Vanamarki. Vale. Uf, o sea, si no habéis visto eso, por favor... es surreal, ¿eh? What? Well, now that's just crazy talk. You don't give away the prize bull just because people need bulls, if you follow me. I'm definitely sensing some bull here, if you follow me. Well, it's about time to close anyway. You can mail me my cut. I'm out of here. Don't follow me. Your cut? Now, wait just a minute. Bueno, eso ya es problema de estos dos, así que me voy a pillar el flyer. I'll just borrow this for a little while. Por supuesto. Todo lo que tomamos prestado aquí lo hacemos pues sin maldad ninguna. Vamos a ver si ahora sí. A ver, chicos, tomad esto. I have some exciting scurvy news for you. Read this. Teleestafadora Vanamarki se llama. Vale. Fangberries, the new amazing miracle fruit. Regrows hair, removes belly fat. Oh, also cures scurvy. Fantastic! Have you got any of these miracle fangberries? Tengo. Sure thing. Right here. These little green guys. You're sure there's no science? Seguro que no llevan Check ciencia. the flyer.
You won't find a whiff of science. We're saved! Run the plank and welcome aboard! Joder, gracias. A mí. Se fueron I'm por sure allí, they won't pero miss one little les van a dar flag, por but el I'd also culo. rather not ask. I'm sure they won't miss one little flag, but I'd also rather not ask. No, tengo la verdadera ya, la he cambiado. Ese tipo de puzzles se me dan bien. Entonces ahora tengo... Sí. The holes of the 3 flags line up and show one exact location. I'll mark it with an X. Si pones la fake en el barco es un logro, sí. Ah, pues no. Lo haré en mi segundo run. Que lo haré. Venga, joder. Hagámoslo. I long for the day that our roles are reversed, and it's your head stuck on the bow of the ship. Sí, Murray, sí. Vamos para allá. ¿Por qué me han quitado 4 minutos de mi tiempo de respiración submarina? ¿Qué pasa ahí? Tengo 8, no 4. Ah, vale, porque lleva 4 bajando ya. I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. Creo que este puzzle lo medio sé por 2 segundos del tráiler del juego. Someday, all this will be mine, and it will burn. Lo que no sé, obviamente, son todos los detalles, pero... lo puedo intuir. Hello. Claro, da para su factura. No, indeed. Ah, son para uso personal, claro, hombre. They're excellent for burping contests. Me apunto. Care to join us? Don't mind if I do. Winner gets to keep the blowfish. Buah, me apunto. Y aquí para esto servía... Claro. Aquí está lo que he hecho mal, ya está. Aye, well done. I hereby declare this a draw. Vale. Buah, exacto. Let's do it. Bueno, no sé, en mi cabeza era espectacular, por lo menos. Pero a mí me pasa mucho eso, ¿no? De que en mi cabeza era espectacular y luego, pues, las cosas no acaban siendo espectaculares. ¡Vámonos! Hey, how about a burping contest? Ho, 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 ¡Oh, ho, ho! Winner keeps the blowfish. Yo me fijo en lo del efervescente hoy. Porque se ha tirado un eructillo antes y luego el Guy Bruce ha dicho, hostia, pues eso va a ser. ¡Vamos, Guy Bruce! Aye, that was an absolute ripper. I hereby declare you the winner. The blowfish is yours. Fucking yes. Vale, vámonos. Pero debería aprender a usar esto. Linger too long, given the number of leaks this ship undoubtedly still has. Ahí está. This is really deep. I've already been diving for 4 minutes. I've
I've got to turn back now, or I won't be able to hold my breath long enough to return to the surface. My lungs are full of delicious air again. Mis 8 minutos de nuevo. ¿Y para subir qué? Bueno, le ha dado 8 minutos más, pero... Coño. Esta debe ser Bella Fisher, sí. Ooh, it's beautiful. Looks like I've tracked you down. Really far down, actually. ¿En serio? That's the last key. Voodoo shop, here I come. It's not my fault. They shouldn't have stuck the key in there so hard. Voy a hacer la coña. No podré, ¿no? Greetings, fellow chum. I have a story for you. No, no quiero contar historias It was my ahora. first trip to Monkey Island. The crew were restless. And then, all of a sudden, our stringer took a strike from a smoker that turned out to be a mermaid. The crew wanted to have her for dinner. I mistook what they meant. Fortunately, the average salt can't tell the taste of mermaid from any grump you might find in your creel. I helped her escape when night fell. We still write from time to time. Ooh, sorry about your ship. ¿Lo has dejado morir, Rox? A ver si se le acaba el aire y se muere y hay algún logro, como el otro. Threepwood has all the keys. Threepwood has all the keys. Qué maravilla. Just recovered the last one. Prepare to set sail for Melee Island immediately. What about my spell? It's almost Cochito que le joda, ¿no? I'm sure I'll find some use for it later. I'm afraid I can't say the same for you. Oh. Aw, you're betraying me. I'm the one who does that. But I do respect talent in other people. Ooh. Oh, what a great patch of ocean this is. So full of nothing. No, llena de nada no, Murray. Llena de llaves que acabo de coger. Ah, va solo ya. Ahora me las quitarán todas o algo así, porque en estos juegos siempre pasa ese tipo de mierdas, ¿no? Cuando tengo todo ahí, siempre viene algún cabronías y me lo jode entero. Joder, hijo mío. Wow. It's cheesier than I imagined, but still beautiful. Más sortera de lo que me imaginé. Está llorando. Oh. Okay. I wasn't really thinking about the possibility of yet another lock. Ya It seems like tratarse overkill. un pelín, sí. There's no serial number. Maybe I can break it open. Tío, eso va en la cerradura, eres muy tonto, ¿eh? Eso es lo que hubiera hecho yo, abocado. Eso y llorar muy fuerte delante, a ver si se abre. This is not a problem. I choose to see it as a puzzle. No me jodas, hombre, el que faltaba para el duro ya. Pero saca la espada, Guybrush, subnormal. Ahí. LeChuck.
My old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite. I don't suppose it'll do me any good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Of course not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. A ver, Lechaca, que tú te sabes el lore. It pleases me to have you live with the knowledge of how close you were to having this before I took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me, and count to 100 before you leave the building. Lo voy a contar. 1. 100. Guybrush! Whiteybones said she saw you come in. Are you all ¿Ha right? visto entrar a los No, 5.000 que me han quitado el cofre? Yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the bowels of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Yes, I just hope it turns out to be A mí worth me all gusta the lo de effort. hacer la poción. Whatever. That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. El árbol. Cada vez que me restriegan lo del árbol de fregonas, yo me siento como una mierda. Oh, nonsense. Give me 12 examples. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about what happened on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government of an entire island in 5 minutes flat. Yes. It's quite impressive. Even for you. Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, yes it was, as dictated by tradition. Claro. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. It's the contest of intelligence, not the contest of algebra. Ahí I está. proved my intelligence by cheating successfully. You are very clever. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. Ya estaba yo algo diferente. How many is that now? 4? Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. 2 of its prize exhibits Vaya went hombre, missing. ¿qué habrá podido Curiously, pasar? there was only one name in the guest book. I used a pseudonym. How did you know it was me? Mighty Pirate. It wasn't hard to figure out. Doesn't everyone use that one? Herman Toothrot is also a little upset Así que, with you. o sea, He says Herman you took Toothrot his está key enfadado and siempre. left him in a dark cave. He was already in the dark cave when I found him. So, to be fair, no net impact Exacto, overall. no he cambiado nada a Except peor. for the key. True, but he wasn't really using Tampoco la it. podía usar Well, ahí. you'll be happy to know he made it out. I Me rescued alegro him por él. myself. I am happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just, I'm worried that the secret can't possibly measure up to Ya, the ya effort está and suavizando el golpe, anticipation. Elaine, ¿no? A ver si el secreto al final va a ser un truñasco y... I have no idea. That's why it's so important that I find it. Well, be careful what you wish for. ¿Dónde mierda dejo el tabaco? Dame aquí. Here we go. Just like old times. Are you ready for the caverns? Muy bien, Rox.
I remember them. There are mushrooms. Big ones. Oh, Guybrush. Even in the caverns, probably only 80% of those are deadly poison. How about I remove your liver so you don't have to worry about it? Well, well. You go on ahead, Hombre, sweetie. Elaine, I'll por catch fin haces puto algo en este juego. Gracias. Por fin sirves para algo. Hombre, Wally. Hey, ¿Qué Wally. pasa, máquina? Figura, mastodonte, titán. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Ya somos dos. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were going to use right now? I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Thanks for the C-map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. Por eso lo digo, que lo que estuve viendo, joder. A ver si por lo menos les ha salido un ratito de sol, pero no parece ser el caso, por lo que leo. También leí que en Tarragona estuvo cayendo la de Cristo, que hubo inundaciones y tal. Digo, joder, pues eso nos pilla más cerca, ¿eh? That mop map you made for me was a winner. Glad you liked it. Wally, what happened? As if you don't know. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. No sé cómo habrá podido pasar. Alerta naranja, colega, madre mía. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Claro que sí, Wally, si una vez le coges I'll lo need a cómodo. key to open these. ¿Puedo hacerlo? ¿Podría hacer esto? It's a bit late in the game for that. No, hombre, yo quiero liberar a Wally. No a Willy, a Wally. Es crueldad que no me dejen liberar a Wally. Wally siempre me ha caído muy bien. Siempre me ha dado mucha penica y siempre me ha caído muy bien. ¡Ah! Bombay, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest. Me está empezando a dar mucho miedo el puto cofre ya, Correcto, quiero estar presente I antes. want to be there before he opens it. Ugh, you two deserve each other. Yeah, that's right. Run. Pues nada, Sebas, un abrazote, muchas gracias por pasarte, que vaya genial ese curro, que sea leve. Y nada, nos vemos prontito por ahí. ¿Cómo que saltar? ¿Qué dices? No quiero saltar a la muerte segura en ningún sitio, hombre. ¿Por qué debería hacer eso? Pues mira, no hay otra. I can't really see down there too well. There's a lot of lava. Bueno, como tengo entendido que en estos juegos no puedes morir. Okay. Allí voy. Goes. Mira tú por dónde. Pues tendré que ir por aquí. LeChuck, I'm coming for you. Damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You will never make it down here alive. Vaya, hombre. Just
once. I want this to be easy. Que todo sea fácil. No, Guybrush, Only no, the cariño. organized pirate will pass. Solo el pirata ordenado pasará. Solo el pirata ordenado pasará. Pues mi inventario está hecho un Cristo. Así que por ahí no va a pasar. Probar por aquí. Probar por allí. Volver al lago de lava. Vamos a probar por aquí. ¿Qué es esto? I wonder if the parrot had anything to do with the eye. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. ¿Por qué el ojo? ¿Qué quiere decir del ojo? No, desde luego, es lo que estaba pensando. Además, digo, meter esto en un volcán tiene cojones, ¿eh? ¿Quién se va a resistir a unas galletas, hombre? It's holding some crackers. ¿Por qué está intentando abrir un coco? ¿Con qué? ¿Con algo que yo tenga? ¿Tal vez? ¿Qué pasa, Luis? ¿Cómo estamos? ¿Con el cepillo de dientes? Pues no, por mi culpa Stan va a tener mal aliento, me temo. Y este, pues... no tengo catalejos o similar, así que... ¿qué le doy yo a este? Los monóculos, sí, tiene pinta. ¿Este qué hace? Mono feliz. Hombre, a ver, el mono feliz, por favor. No, pero ese era... ¿qué decir? No me ha salido mal porque joder, ese ya era... It looks like a piece of 8, but made of stone. Bien. No, pero no pasa nada, ya, si total, ese era obvio. LeChuck, the secret will Buenos never be días, yours. vecino. It's Threepwood. LeChuck, jódete, cállate. Hostia, esos son los... Threepwood, won't you ever give up and just go home? Esos son los grafitis raros Once is a de... coincidence. Twice is suspicious. Ya, sí, Only the observant pirate will pass. Los pies de observador pasará, me cago en todo lo que se menea, vamos a ver. Consolar. Cheer up, little guy. You'll go far. Supongo que uno tendrá que tener más doblones que el otro. Hay que caer más monedas. Vamos a dar una vuelta por ahí. No, claro. Lo he supuesto. No me digáis nada, pero lo he supuesto. Está claro que uno tiene que tener más dineros que el otro. Ahí está. Lo que me falta es encontrar más monedas. No pasa nada. Se agradece mucho igualmente. Pero... dejadme probar, porfa. Esta es muy pequeñica, ¿no? Estas monedas son todas del mismo tamaño. Vale. Entonces, ¿cuántas monedas tengo ahora mismo? Tengo 4. Por lo menos para hacer lo que me gustaría debería tener por lo menos 6. O, a no ser que
Y este nada. No, este tenía que tener uno, el otro... No, espérate. Espérate. Hay que ser observador. No podremos... Mi última moneda, vaya. Y aquí están las monedas. No sé si me haría falta una más, pero creo que no. Creo que habría que darle... ¿Y dónde está la otra? No, tengo que tener otra moneda más. 3 monedas. A ver, espera. He visto algo también por ahí, me ha parecido. A ver. No. Necesito una monedita más de esas de piedra. Seguro que tiene que haber otra. ¿Dónde? I don't know. Pues no. Cheer up, little guy. You'll go far. Claro, pero si este cabrón tuviera una moneda más, le daría a este tío esta, y me haría falta otra más. Those epaulets deserve a room of their own. Sí, podemos con esto. Tiene que haber otra monedita que no haya visto porque la anterior la he encontrado aquí arriba, ¿no? No. O ahí. La he encontrado ahí antes. Por lo que si hay otra más, tiene que estar efectivamente aquí. No hay ninguna más, ¿no? No, vale, perfecto. Ok. Let's do this. Vino. ¡Viva! ¡Vamos! LeChuck, the secret is mine. Esa puerta no es la puerta que creo que es. Puzzles, don't you? How are you still alive? Y luego speedrun. Una vez ya he hecho esto, el speedrun ya me lo hago con el nabo, pero... Then you will forever be cursed. And you will never escape. El primer run es siempre el... No, I will return. The secret is mine. Third time be a charm, Threepweed. Threepweed. Toma. Next time, Me pasará seguro, porque estará pensado para que te pase, ¿no? Vamos a ver, va. Solo el pirata sanguinario pasará. Pasadizo derrumbado, así que tenemos que ir por ahí. Pero vamos a mirar un momento el pasadizo derrumbado. Obviamente, vale, vamos a ver. Pobre mono. It looks like its arm is hurt. Le duele el brazo. It looks like its leg is hurt.
Joder. This is gonna be a problem. Sí, esto va a ser un problema gordo además. I think it's out of juice. Pues me parece que sí que te vas a reír, Luis. Parece que sí que te vas a reír. Supongo que las palabras no están elegidas al azar, solo el pirata sanguinario. That ought to give it some zip. No hay nada al azar, ¿no? Desde luego, está claro. Está clarísimo. Siempre pasa, ¿no? Al final, ¿no? De los Monkey Island. ¿Tú sabes de crío cuánto tiempo estuve al final del Monkey Island 2 con la mierda del ascensor, el globo de látex, el muñeco, el no sé qué? ¡Oh! ¿Tú sabes qué agonía me dio eso de crío? Son pirata sanguinario pasará. Todas las muletillas. Nada. Todas las muletillas, nada. A la Atlántida con la lava, ¿verdad? El Fate of Atlantis, totalmente. Yo creo que ha sido totalmente adrede, ¿eh? Joder, a mí se me pusieron literalmente los pelos de punta, tío. Los que tengo todavía, quiero decir. Qué maravilla, tío. Fue volver a escuchar eso otra vez y, joder, después de tanto tiempo, algo nuevo, ¿no? Nuevo y digno, ¿no? Que es lo que... Vamos a soplar el pez globo. ¿Por qué? Porque puedo. A ver. A ver, Monkey 3 no me desagrada. No me desagrada, ya te lo digo. Pero... no es tan brillante como... O sea, mi favorito es el 2. Tails está bien, pero mi favorito sigue siendo el 2. Y a mí la polémica con los gráficos, en lo personal de este, no la veo por ninguna parte. Yo estoy totalmente seguro que si... Y esto lo digo de corazón, estoy totalmente seguro que si en Day of the Tentacle hubieran podido hacer esto, en la época lo hubieran hecho. Porque es que es ese tipo de, por así decirlo, de cosas, ¿no? Como está hecho, ¿no? A ver, es que si Ronaldo Gilberto, aquí no hacemos nada. Vamos a llegar a esa fase en la que vamos a probar todo con todo, ¿vale, chicos? Las limas se escuecen, pero no creo que sea eso. A este le duele la mano. Hay que ser sanguinario y cabrón, en teoría. ¿Qué le podemos hacer a alguien que le duele la mano? Para joderle más todavía. A ver, estoy lanzando conjeturas, ¿vale? Ya, pero no le voy a poner al mono a editar vídeos, cariño. ¡Hijo puta! Sí, sí, hay que ser muy, muy hijo puta. Y eso lo he supuesto que hay que ser un cabronías. Porque tenéis la mente sucia, sois unos cochinotes.
It's an old wooden toothbrush with badly frayed bristles that I found at Stan's shipyard. Hi, I'm working due west of the lake and due north of the waterfall today. Vale, eso es una pista moderada, me gusta, Luis. ¿Crees que me falta algo? Aún así, ¿vale? Quiero decir, incluso faltándome algo, tampoco estoy encontrando el sentido. Porque, a ver, por ejemplo, aquí ¿qué he hecho? Las monedas. Pasa que si ahora quito las monedas, esto se irá a la mierda, claro. Y si quito trastos de aquí, esto se irá a la mierda, ¿no? También. ¿No? Por ejemplo, vamos a probar. Ah, pues no. No, tío. ¿En serio? Yo no quiero usar el... Oh, nada, vamos a recuperar mis amados trastos, pero... Esto, ¿ves? Me hubiera tenido media hora dando vueltas. De aquí creo que no tendré que coger nada. Siempre hay que ser cleptómano, pero... Joder. Claro, es que es lo que pensaba yo. Digo, si quito algún objeto de arriba, se irá a la mierda. Y este lo acuchillo igual. O sea, porque no hay mucho donde acuchillar. That didn't seem to do anything. Claro. ¿Y ahora qué? This is gonna be a problem. Dar un sorbo refrescante. I don't think bloodthirsty is meant to be taken literally. Bloodthirsty. At least I hope not. Y ese... Espera, no. 14.90, ¿por qué? Bueno, da igual, luego o sea, me acuerdo de eso. Ah, amigo. No. No puede ser esto. ¿En qué año fue? No. No puede ser, tío. No seáis así. ¿Y de dónde cojo yo el modelo del pirata entonces? Bueno, hasta que la encaje, ¿no? Imagino. No, porque tengo que pulsar la palanquita a los cojones. Espera, ¿puedo ver para atrás un segundo? A ver, estoy espeso. Por favor, no seáis duros excesivamente conmigo, ¿vale?
Que esto puede parecer muy obvio a toro pasado, pero yo estoy espeso, chicos. I don't want to close any more possible escape routes. ¿Se supone que cuando lo ponga ya tiene que saltar o no? Porque la palanquita no me deja apretarla. Es decir, esto... ¡Hey, Andrea! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Andreangu, ¿qué tal? Pues mira, aquí estamos ya terminando, creo, espero, Monkey Island. Cuando consiga combinación ya, pues nada, vamos a hacer fuerza bruta porque ahora mismo no rijo. Cuando salga lo sabrás. Vale, espera. Wait a second. Creo que todos hemos tirado por ahí, ¿verdad? Sí. Ya lo digo, este tipo de cosas parecen súper obvias cuando ya han pasado, tío, pero... Se me ha pasado, ¿no? Sí. Ya, lo estaba pensando. Digo, no, esto no va a ser. So long, Captain Madison. This is like one of those mystery stories where the person has so many enemies, the detectives don't know where to start. Ya, por eso he parado. Digo, no. Está claro que esto no es. Una única pregunta. Porque me está escamando mucho. ¿Este sombrero tiene algo que ver? Que está ahí todo el puto rato y me está rayando. Porque tiene toda la pinta. Ay, que no sabía que podía bajar hasta ahí. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. Claro, es que no había visto esto. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. So long, Captain Madison. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. 3 pasos, ¿cómo ha dicho? After 4 extra years, perdón que lo vuelva a poner, their peg legs grew weak in the knees. 3 3 steps pasos right, a la derecha y 2 a la they izquierda. fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Sí, lo sé. Soy muy old school, lo siento. Nunca me acuerdo de ese tipo de cosas. Mira que lo he usado más de una vez. Ay, mierda. ¿El log era con esto? Sí. Y con esto se cambiaba, vale. 3 pasos derecha y 2 a la izquierda. Pero es que... Pero ahora ¿cuál sé cuál era la base? O sea... I don't want to close any more possible escape routes.
Solo tiene un giro que da rosca. Y si salgo y entro, ¿se vuelve a poner como antes o eso no tiene nada que ver? Porque ha dicho... Ah, va, este es en la derecha. Entonces... Claro, soy gilipollas, lo he hecho al revés. I don't want to close any more possible escape routes. Después de 10 años más. Hostia, no. Ya le he liado. Espera, tengo que volver a cambiar esto. ¡Ay, Dios mío! No. El 1490 estaba en la puerta. Cuatro años, claro, vale. Entonces... Pero es que claro, no me... Sí, la música sí. Soy muy malo con este tipo de mierdas, lo siento. A ver... Ya, sí, lo sé. Es que eso va a ser una puta idiotez. Lo único que me raya es lo de los 4 años. Porque si en la puerta... Mira, a ver. Let's go to la puerta aquí un momento. ¿Ves? En la puerta me dice 1490, ¿vale? Pero luego el poema este dice que después de 4 años. Entonces lo de los 4 años... No creo que sea cambiar la fecha, porque cuando cambias la fecha es... Te pone otra fecha que está tomada por culo. Entonces no... No creo que sea eso. Y luego los 3 pasos a la izquierda y uno a la derecha. Esta rueda gira a la izquierda. Bueno, puta mosca. Y esta... gira a la derecha. Y por la borda cayeron. Tres pasos a derecha y 2 a izquierda. 2, 3 y 2 a izquierda, 1 y 2. Y por la borda cayeron, es que... La mosca también está... ¡No cambies nada, cabrón! Le he dado sin querer. Bueno, da igual, tampoco es que hubiera hecho mucho ahí. Vamos a ver las fechas otra vez. No, la fecha no hay que cambiarla, creo. La fecha tiene que ser la que es. Coñazo. No puedo grabar otra fecha. O sea, los cascotes de las piedras.
Por eso. Eso es lo que quería yo evitar, ¿sabes? Por eso... Sí, es que además siempre hay que pensar fuera de la caja en este juego, ¿no? Pero... Sí, yo sé que por lo menos Rock sé que se está partiendo el culo ahora mismo. Y Luis tiene toda la pinta de que también, ¿eh? Que sois unos bandidos también. Y es que además me mata en estos momentos porque es el tan manido tan cerca pero tan lejos, ¿no? Ya se huele, claro, pero... Claro, ahí está. A ver, no me deis pistas explícitas. Decidme cómo de cerca estoy con lo que estoy haciendo. O sea, el tema de haber leído el poema y girar las ruedas... ¿Voy bien por ahí o estoy haciendo el tonto? Entonces... Vale, bien. 2 de 3 pasos, bien. Vale. Estuviste fino con la fecha. ¿Con querer cambiarla? ¿Quieres decir? ¿O con haberla visto en la puerta? ¿Eran 3 izquierda, 2 derecha o se me ha ido la pelota otra vez? A ver. 3 derecha y 2 izquierda. A ver. No estar hablando de pasos literales, ¿no? 1, 2 y 3, 1 y 2, ¿no? Porque hubiera sido un LOL muy grande. Y está claro que no, porque no ya habría hecho algo, pero... Yo lo hubiera hecho así ese puzzle, tío. Los pasos literales y los hubieras matado. Te falta coronar. Venga, algo pasa ahí. Oye, pues hubiera molado mucho. Y con los peces se fueron a merendar. Esto de la borda de que se fueron a merendar con los peces, no sé si es un adorno del poema o... No, espera. Esto gira a la derecha, ¿no? Vale, y esto a la izquierda. Son 3 derecha y 2 izquierda, vale. 3 derecha, 2 izquierda y 4 mierdas de estas. Vaya, pues pensaba que iba a pasar algo, pero no. Eran 4 años. Pero claro, 4 años desde 1490 no me da la opción para cambiarlo. Pero si en 1490 es cuando han llegado ahí, podría haber una antes. Pero claro, tenemos 1490, pero la siguiente ya es 1534 y me toca los cojones. También podría ser una eso, que sumando 4 tal, pero no tendría sentido con lo de la puerta. Pero bueno, vamos a probar, a ver. Había una al principio que sumando... Porque veo muchos 6s.
No, no puedo. Eso es lo que quería, no puedo. Cuatro años, mira. Te leo el poema entero para que salga aquí y tal. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Lo del pez globo sí que me ha parecido... Porque el pez globo tuve la suerte de que vi en el tráiler del juego cómo cogía aire de un pez globo cuando estaba con los pescadores. Cuando ha dicho eso, no me queda aire, digo, el pez globo, o sea... Estoy cagando mucho en la rueda esta, ya un poquito, A ver. Céntrate. Puedes hacer esto. Piensa fuera de la caja. Think out of the box. Igual lo sacas a la fuerza bruta. No se debería poder sacar, en teoría, ¿no? Está claro que es una combinación de fecha y vueltas, pero lo de la fecha es lo único que me... Lo de la fecha es lo único que me falla, creo, porque la fecha que pone en la puerta es esta, pero no tengo ningún espacio de cuatro años. Sigue el orden. Sí, se ha seguido el orden. Quiero decir, mira. Humperdinck lo sacó a la fuerza bruta. Es que Humperdinck es Humperdinck, tío. 3 pasos a la derecha y 2 a la izquierda dieron hasta que por la borda cayeron. Los patas de palo ya no les daban para más después de 4 años. Cuatro años en la mar. Lo de la mar no sé si va a ser importante o no. Lo peor es que no es una fecha anterior a esta. De aquí, Rox, mira. De aquí. Por cómo haces la pregunta, imagino que esto es un factor, porque a ti te saldrá un número distinto. Por lo tanto, la fecha sí tiene que ver con el puzzle y mucho. Me raya lo de los 4 años. Es más fácil, siempre es más fácil de lo que parece. Es random, bien, ahí está. Entonces... Sí, lo sé, lo sé. A partir de esta fecha no puedo cambiar 4 años, pero... Sí, claro, mira. Espera, te lo pongo así porque no sale al revés. Ay, mierda. Pero no puedo tirar. Joder. ¿No puedo tirarlo para aquí y para abajo? Sí, vale. No. Joder, macho. Pues nada, lo voy a ver otra vez aquí. Después de 4 años más en la mar, las patas de pala ya no les daban para más. 3 pasos a derecha y 2 a izquierda dieron hasta que por la borda cayeron y con los peces se fueron a merendar. La ranita, la disculpa, me costó un poquito, pero lo hice. Te quedaste en la mar. Después de 4 años en la mar. ¿Vale? 4 extra years out at sea. Claro, juego en difícil, obviamente.
Las patas de palo ya no les daban para más. Legs grew weak in the knees. 3 pasos a derecha y 2 a izquierda dieron. Hasta que por la borda cayeron. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones Y con for los some peces tea. se fueron a merendar. Pero es que claro, esto en inglés es una putada más. Porque 3 steps right and 2 left puede incluso decirte que diste 3 pasos bien y que te quedaban 2 por tomar. Es que claro, a veces te retuercen las palabras mucho esta gente. ...1490. Vamos otra vez con 1490, que es donde se supone que deberíamos empezar. Y lo de las patas de palo y todo eso... I think it's out of juice. No creo que los monóculos ayuden en nada aquí. Las opciones en 1400 son 1480. O sea, tengo que volver a darle todo. 32 o sea, 1482 o 1423 creo que no. Vamos a ver. Espera. Que hay que dar toda la vuelta. ...1427... ...1456... Voy a tener que dar toda la vuelta otra vez. Voy a probarlo con todos ya directamente. Los del 1400. Con el 90 ya sabemos que no funciona, ¿no? Y con 1564 tampoco, porque solo eran... Con 1427, vamos a probarlo. Mierda, me lo he pasado. Me cago en mi puta vida, tío. Otra vez toda la puta vuelta, tío. No joder, no podía haber un botón para volver atrás, tío. Sí. 3 pasos, no. Sí, 3 pasos derecha, 2 izquierda, sí, perdón. Vale, 1427, vamos a probar. No. Dime, Rox. Arc, sin duda, sí. Adiós, gracias. Gracias, hombre. Voy a tirar del método Hamper. A ver si luego le encuentro la puta lógica, pero... Llamadme tonto si queréis. Me lo llaman mucho. Así que tampoco me va a hacer nada, pero... No te centres tanto en la puerta. ¿En la puerta? En la rueda. Es que querrás decir, ¿no?
Ya, la rueda es el final del puzzle. Claro está, pero me faltan cosas antes. Me falta saber algo más, supongo. Estoy haciendo fuerza bruta. Lo de los pasos lo había pensado también, pero no le encontraba mucha lógica yo a eso. El puto sombrero, tío. Captain Madison. Puta mosca, tío. Es que la mosca ahí contribuyendo a joder. Por aquí no creo que tenga que hacer nada más. Me da gusto, Nefer. Que lo único que tengo aquí es la puta puerta. Creo que no puedo volver a ningún sitio más que sea relevante, ¿no? After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Venga, pásalo bien, Rock. Muchas gracias por los ánimos y ya te diré. Si mañana te pasas por el stream y estamos aún con esto, no me culpes. Pero está claro que la rueda simplemente es el despiste, ¿no? Podríamos decir. El puzzle está en la propia historieta, ¿no? En 1490 es lo que pone en la puerta, así que eso tiene que ir ahí. Supongo, a no ser que el tema de los 4 años eso le influya. Es lo que estaba haciendo, 3 pasos... Claro, mira, 1490, ¿vale? Derecha, derecha, derecha. Izquierda, izquierda. Bueno, viceversa, vale, vamos a ver. Vale, viceversa, vamos a ver. Lo de los 4 años, es lo que me mata, es lo de los 4 años.
es lo que no sé nada. O sea, lo de los 4 años es lo que me está chirriando, pero lo más grande aquí, ¿eh? Coño, que pensaba hasta en años bisiestos, no me jodas, va. Y no va a ser tan complicado porque nunca lo es. ¿Y si la rueda realmente? Porque cuando tú giras para allá... Vale, a ver, un momento, vamos a probar una cosa. No, tampoco. Voy a revisar mis ítems. Nada, aquí no hay años, solo hay fechas. Dice 4 años extra en el mar. Y las 4 fechas ya lo he probado también. Todo está en el rosco, vale. ¿Qué pasa, L-V? Pues mira, la palanca cierra puertas y ya Guybrush está acobardado y dice que pase la palanca porque no queremos cerrarnos todavía más puertas. Todo está ahí, es decir, si quieres pon aquí el poema, Nefer, si lo tienes apuntado. O si no lo copio yo en un momento, por si alguien quiere discurrir un poquito también con nosotros. Vale, pues ponlo, escríbelo por ahí si quieres, a ver si alguien tiene alguna idea. Pero vamos, yo lo que interpreto aquí es 1490, 3 giros a la izquierda, 2 a la derecha, no, o algo así, ¿no? Espérate. 3 giros a la derecha, perdón, y 2 a la izquierda. Eso es lo que yo entiendo aquí. Y tú no dices nada, ahí, mejor. Si me desespero ya te pediré ya socorro, pero... Lo tengo casi, es que sé que va por ahí, pero... Espera. Creo que he encontrado la madre del cordero. El paso... Luis, el paso de ese cayeron por la borda es muy importante. Vale, entonces no es lo que pienso yo. Los pasos, 3 derecha y 2 al cartón. Sí, 2 a la izquierda, pero bueno, sí. Lo de los 4 años en el mar, entonces, es lo que nos queda por resolver, ¿no? Voy a cambiar por las 4 fechas, aunque ya lo he hecho, creo. Las ruedas no sé cómo estaban, no... Estos momentos, sí. Exactamente, es lo que me agobia, entre comillas, y lo que me atrae, ¿no? Es como que te dan y vuelves a por más, ¿no? Vale, vamos a ver. Vamos a racionalizar todo esto. Claro, la rueda tal cual dibujo, eso está claro ya. La rueda son los movimientos que hagas con ella, ¿vale? 2 a la derecha, la de dentro, pero el orden debe ser importante también. Por lo tanto, yo creo que primero es la fecha. Luego, las vueltas. ¿No? Porque el poema... Claro. El poema va en ese orden, ¿no?
4. Lo he hecho ya, pero bueno, vamos a verlo. Mira, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 1 y 2. Pues si lo acabo de hacer. Acabo de hacer eso ahora mismo. ¿Por qué a la segunda me ha salido? Acababa de hacer eso ahora mismo. Precisamente lo mismo. O sea, el secreto de Monkey Island es esto, realmente. Es el bofetón metafórico a la cara que te llevas después de haber probado algo ahí ya una vez y que luego a la segunda te salga. Me he hecho como la puerta que no cierra, total. Casi no, lo hemos hecho juntos. Sabía que era esta puerta. Lo sabía. Pero... esto es distinto. Score! Free popcorn. Bien, palomitas gratis. Esto es distinto, esto... La gaviota de mentira. Los rótulos. ¡Oh, Dios mío! The windows are just pasted on. And they're not even Ay, straight. Dios mío, que me lo estoy viendo venir. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. No me estarán haciendo lo que creo que me van a hacer, ¿no? Glad you finally made it, kid. What, Stan? It's closing time and everyone wants to go home. Last chance to hand over the key, locksmith. What do you mean it's closing time? I just got here. No, I don't have Es time que lo ha for this. vuelto a I'm hacer, late for an tío. important meeting. Take my keys and shut off all the lights before you leave. I'm not liable for anything that happens after closing time. Lo ha vuelto a hacer. Are you ready to go? Last chance to hand over the key, locksmith. Me cago en tu puta madre, Ron Gilbert. Vamos, en el buen sentido. The switch is locked. De verdad. The switch is locked. De verdad, ¿eh? Ah, vale, pues sí, voy a guardar. Pues te vas a reír, pero no me están dejando ahora. I didn't do anything this time. I was raised. Que joderse. Hay que joderse mucho, ¿eh? Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Dagnabbit, it's locked. If only there was a key. Una llave, pero si tengo un manojo de ellas. This key doesn't fit. Ah, vaya hombre. Each time I come here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. Podría ser. Secret is mine. O simplemente lo han querido complicar. Well, back to my boring flooring inspector job. Until Well, next time. Lo del inspector de suelos también es otro guiñito bueno. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Interesting. I found the Hijo de secret of Monkey puta. Island and all it Hijo was de was puta this eres, Ron Gilbert. stupid T-shirt. Hijo de puta eres, Ron Gilbert. Cabrón. Hijo de puta eres, como te amo, Ron Gilbert. Hijo de mil putas. Qué adorable hijo de mil putas. Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. Hijo de mil putas.
I got the secret. You finally did it. I hope it was worth it. I'm gonna have to think about that. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. I'm gonna look around some more. It's too dark to go back there. ¿Y no puedes ir a la otra parte? I'm ready to go. Good. Me too. Cabrón, Ron Gilbert, cabrón. Adorable cabronazo, adorable mamonazo. Hombre, lo voy a disfrutar, pero vamos. Dad, that was a silly ending, and it didn't even make any sense. Es que soy Ron Gilbert. Te he estado engañando todo este tiempo. The ending of Monkey Island 2, really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. You said that's not how storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. La camiseta. Vamos a darle la moralina, que le va a dar asco, pero... The secret was really the friends we made along the way. Stories are mainly the middle part, after all. And that's where most of the good stuff is. That sounds like one of those stupid grown-up answers. Es la típica respuesta idiota de un adulto. Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger Dímelo and a mí. stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. ¿Y qué hacemos que nos vamos? A fun adventure. Pero vamos ya. I'll meet you down there. Oh, wow. Qué intenso esto, ¿no? Ay, pues ahora lo veré. ¿Verdad que sí, Tanis? Es una puta maravilla. O sea, en vez de... ¿Qué coño? Con honores, ¿qué cojones? Saludemos a Gilbert como se merece. Pero vamos, vamos. Ahí con espada y todo, hombre, ristre puto, vamos. Ron Gilbert, hombre. Joder, qué maravilla, tío. Sí. O sea... Son los trolls más adorables que me han troleado. Y la música, joder. Por favor. No la iba a saltar, ¿no? Claro que no. Sí, pelos de punta, además de verdad, ¿eh? Motor de juego Dinky. No sacaba los guiños, ¿no? Una maravilla, tío, sí. Claro, es que tiene todo el puto sentido. Nada más empezar el juego, ya pasa esto un poquito y tiene todo el sentido, ¿no? Es un guiño bonito también, sí. Por eso digo que los guiños no terminan, ¿no? Y bueno, y por fin hemos sabido el nombre de la señora del vudú. Que para mí era un asunto pendiente también. No parece ser el final, ¿verdad? No.
Estoy sudando, además de verdad, entre el calor y la emoción. Una mezcla de ambos, diría yo. No. Carla, la hechicera vudú, no. La hechicera vudú no se llama Carla. De hecho, nos ha dicho antes cómo se llama y no se llama Carla. Lo que han querido decir igual es que pone la voz a Carla y a la hechicera vudú. Bueno, estuvimos ahí cuando salió Final Fantasy VII Remake. Estuvimos ahí cuando salió Shenmue 3. Shenmue 3. ¿Tú sabes lo que he sufrido para ver Shenmue 3? ¿Tú sabes el odio que le tengo a Landy y las ganas de hostiarlo que tendré en Shenmue 4? ¿Sabes? Pero bueno, ya has visto lo que se dice en Twitter, ¿no? Back to the mansion. Y hay muchas ganas de volver a la mansión, ¿eh? Ya os lo digo. Back to the mansion. Uf, que si vamos de cabeza, vamos. Y más a ver cómo resolverían esto, ¿no? Porque Thimbleweed Park está claramente ambientado en el universo de Maniac Mansion. De hecho, salen personajes de Maniac Mansion ahí alegremente, ¿sabes? No, no será el final de las aventuras de Guy Bruce, ni mucho menos. Lo que pasa que ahora, sabiendo lo que sabemos... ¿Qué acaba de decirme? ¡Ah, venga aquí, dígame eso como un hombre! ¡Le juro por Dios que le arranco la lengua! ¿Qué pasa, Iván? Sabiendo lo que sabemos, han cerrado muchos caminos, pero han abierto otros. Esto debería jugarse después de las otras, en plan serie. Me gustaría hacer alguna vez un maratón, pero se me va a amontonar la faena. Teniendo este tan reciente, ya pues algo que haría bastante más adelante, pero... Boy Bruce, me gusta el nombre. ¿Qué pasa, Iván? Pues aquí estamos, acabamos de crujirnos por fin. Return to Monkey Island. Se me ha pasado el dolor de tripa y todo, de la alegría. Es que he empezado el stream con dolor de tripa. Y creo que de la epicidad se me ha ido y todo. Ya lo sé, Iván. Que cuando te despides es porque te quedas frito. Sí, ese es un mini Guy Bruce. Ya ves. O sea, yo estoy todavía temblando, con el final. Lo digo en serio. Debería. No, o sea, no podría, debería, Tanis. Debería verlo. Y lo estamos esperando ya, de hecho. ¿Qué vais a hacer ahora? Pues voy a ver la carta de Ron Gilbert que hay aquí que han metido. Y me iré, porque en teoría debería haber terminado a las 2 horas. Otro detalle al final de los créditos. Sí, no te preocupes que vamos a ver esto ahora. Hombre, yo seguiré con mi contenido habitual de Twitch, porque esto ha sido un paréntesis, ¿no? Porque esto había que hacerlo. Y bueno, también tenemos una aventura gráfica muy buena preparada para el jueves, ¿vale? Que los jueves son día de aventura gráfica en el canal y claro, obviamente nos hemos terminado Monkey, que nos ha ocupado todos estos días, pero porque quería terminarlo antes de que, ¿sabes? Antes de que, pues yo qué sé, de enterarme del final, ¿sabes? Quería hacerlo yo, ¿no? Y bueno, pero el jueves empezaremos muy seguramente. A no ser que, bueno, ahora veremos cómo van las votaciones, que creo que he puesto votaciones, no estoy seguro. Pero si las votaciones están atascadas o no hay, porque no me acuerdo si puse o no, empezaría con Virtuaverse, que le tengo muchas ganas. Ya lo intentamos una vez aquí, pero bueno, tuve que hacer un pequeño paréntesis del canal y lo dejamos ahí en paz, ¿no? Virtuaverse. Pero esta vez vamos a la carga y nos lo pasaremos.
Mira la de gente que hay en este juego, ¿eh? Supongo que depende mucho de cómo ha funcionado este. Y yo lo he visto mucho por Twitch, pero claro, nostálgicos calvetes como yo, exactamente. Y a nostálgicos melenudos también, en Efer. Que tu estilo capilar nunca te impida disfrutar de las aventuras de Guy Brewsterfoot. Está como licenciado, ya está, creo. Es licencia, creo. Sí, es verdad. El 7 de octubre es el día de los calvos, así que montaré un concilio de calvos y haremos un programa especial con otros calvos de Twitch. Si dichos calvos quieren participar. Bien al pelo, por supuesto. Al de la barba, por lo menos. Que a mí no se me cayó el pelo. Yo lo mudé de sitio. Me molestaba ahí arriba. Dije, pues lo voy a cambiar aquí. Como Mr. Potato, igual. Ploc y ya está. Ya te digo, antes eran dos frikis en un garaje y te montaban ahí unas que no veas. Joder, mira las que liaban los gemelos Oliver, se llamaban así, ¿no? Los gemelos Oliver, los de Codemasters. Joder, esos eran dos en su cuarto, ¿sabes? Sí, Eric Barone, de Stardew Valley también. El tío, él solito, la que ha liado en los Stampers. Joder, es que sí, es que... ¡Tengo los cojones negros! ¡Ojo y! Se ha añadido algo. Y esa mini escenita del final... Hey, want to see my mighty pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials to prove your worth. Things took an unexpected turn while I was working on the 3 trials. Hay una carta para mí. ¿Dónde estás, cartita? Que esto ya lo he visto. Oh man. These are from the time I found the secret of serving on the Chuck ship was an interesting. Que esto es todo lo que he hecho, qué guay. The secret of Monkey Island. I started my voyage at the Scum Bar, but right away I could tell it wasn't going to be like old times. Me encanta el resumen. Ahí. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging, but plunder stats aren't everything. Y la leeremos. I learned more than I ever wanted to know about mops. Sí, aprendimos sobre fregonas más de lo que queríamos, eso es cierto. I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Copyright exacto, los derechos reservados, es una maravilla esto. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. I grew to like the crew. I forgot all about looking like a zombie and starting a mutiny and seizing the ship. My disguise held up great, right up until we were nearing Hubo un fallo, claro, ¿verdad? Well, there was a failure. Gañote. Gullet was my supervisor. Not a very pleasant guy. Pucher was really happy when I got her promoted to chef. I got thrown off the ship, but that was okay. I'd gotten as far as I needed to. The actual return to Monkey Island was not what I expected. Sí, quiero pasármelo para sacar los logros. We all thought the secret would be on the island somewhere. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. Everybody had a map. Todo es verdad, todos teníamos mapas, pero uno no valía nunca cagado. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. The temporary pact I made with my enemies turned out to be about 5 minutes more temporal de lo que me esperaba. It was a race to get to the secret first. I hunted down all 5 golden keys. I wonder if I was supposed to keep these. Pobre cartógrafo, tenían frito, ¿eh? LeChuck teamed up with Madison, but that was never going to last. Madison was scheming to betray LeChuck. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the golden keys. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end.
Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. Wally was kidnapped. The voodoo lady Claro, ¿dónde está Wally? The voodoo lady disappeared to recover the secret, but then LeChuck stole it and took it back to Monkey Island to open Vamos it. a leer eso que nos ha dejado el Chased señor LeChuck Gilbert. back to Monkey Island again, and I tracked him down. Elaine held off Flair Gory Me ha while I encantado. went into the monkey. He insultado muchas veces con mucho cariño a Ron Gilbert. Le he llamado cosas como maravilloso, hijo de puta, cómo te amo. Qué troll de mierda, pero qué majo eres. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. Es una carta de I made amor a this los mock-up fans, of the claro final está. puzzle. I think it's pretty neat. No me he fijado al final. I found Wally. Pero lo volveré a ver, lo volveré a ver. What's this? Bueno, chicos. ...18 de junio de 2020... ...18 de junio, un día después de mi cumpleaños... ...el desarrollo no empieza hasta dentro de un mes... ...pero llevamos un tiempo dándole vueltas a esto... Este parece un buen momento para anotar algunas ideas sobre lo que vamos a hacer con Return to Monkey Island y guardarlas al estilo cápsula del tiempo para releerlas en el futuro. Joder, qué chulo esto, tío. Quién sabe, a lo mejor aprendemos algo. Monkey Island siempre ha sido un reflejo de la vida de sus creadores. The Secret of Monkey Island iba de un joven que se embarca a una profesión nueva y emocionante. Como diseñadores en la veintena, estábamos en la misma situación. La secuela, LeChuck Revenge, trataba muchos aspectos de las dificultades de hacer una secuela, o al menos de lo que uno hace justo después de un aparente exitazo que en el fondo pasó desapercibido para casi todo el mundo en general. Después de muchos, 20 años, de que Guybrush corriera un par de aventuras con otros equipos que tenían sus propias esperanzas y desafíos, nos propusimos hacer de Tales of Monkey Island una historia sobre la confianza. Y en eso consiste, pero lo que más salta a la vista para nosotros es que parece una historia sobre adultos. Porque eso es lo que éramos. Muchos de nosotros estábamos en la cuarentena, teníamos niños, una vida propia y una capa grumosa e incrustada de experiencia. Ahora tenemos más de 50, tenemos una extensa trayectoria, hemos hecho muchos juegos, pero Monkey Island aún nos define hasta cierto punto, o al menos, a ojos de mucha gente, somos los que hicieron aquel juego hace mucho tiempo. Y parece que quedaron algunos asuntos pendientes. Cuando surgió la oportunidad de volver a Monkey Island, todos coincidíamos bastante en lo que queríamos hacer. Hostia, loco doctor, para celebrarlo, ¿no? Ah, ¿qué cojones? Sí, señor. ¿Qué cojones? Hemos descubierto el puto secreto de Monkey Island, ya está bien, ¿no? Guybrush, al igual que nosotros, es más mayor. Y ha tenido una trayectoria larga y relativamente exitosa, pero casi siempre se le asocia a algo que ocurrió hace mucho tiempo, y a él le parece que no tuvo un final. El juego es una aventura graciosa de piratas, como siempre, pero también es una historia sobre rescatar el pasado, con ese supuesto ímpetu y gloria juveniles. Guybrush ganará y perderá al mismo tiempo, conseguirá más o menos lo que quiere, pero no será lo que esperaba. Joder, qué bonito todo, tío. Creo que a nosotros nos pasará lo mismo. No puedo hacer otra cosa, tío. Magistral. Esto, chicos, es una lección magistral de cómo de cómo amar a los fans. Solo hay una cosa que yo hubiera hecho aquí y Ron Gilbert no ha hecho. Solo hay una cosa que yo hubiera hecho este menú. Esta calavera debería ser Murray y debería hablar cuando le clicas y decir frases absurdas. Es lo que hubiera hecho yo. Esa es una carta dirigida, vamos. Es como si me estuvieran hablando a mí, ¿no? Básicamente. Hasta luego, se os adora. Bonito, por favor.